Hola, muy buen día. Mi nombre es Sabrina Lisset García Facundo, soy del grupo Sexto A y actualmente voy a presentar mi primer proyecto parcial, que es una actividad enfocada acerca del primer tema que vimos en este periodo, que fue la Constitución mexicana enfocada en el comercio exterior. En este caso, voy a estar hablando sobre los artículos más importantes que resaltan dentro de nuestra constitución política. Eh, en unos momentos más voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Aquí está mi presentación. Bueno, como fue mencionado, el tema a escoger fue la Constitución de los Estados Unidos mexicanos enfocados al comercio exterior. En sí, nuestra Carta Magna es un muy amplio estudio de ver cada artículo paso por paso. En este caso se fueron enfocados en el comercio exterior, porque es lo que se da en Vaya en nuestra licenciatura. Para empezar, tenemos una pequeña introducción en donde yo explico que en este presente trabajo se busca el explicar de manera clara y concreta acerca de la presentación que tiene nuestra Carta Magna en el comercio exterior. Se sabe que hay muchas leyes que a partir de estos artículos se han expandido más, han abarcado mucho más temas, lo que viene siendo la ley aduanera o la ley de comercio exterior, y hay entre otras muchas más, en donde estas ampliamente son explicadas, y como se dice, tienen artículos que se derivan o que te puede decir que está a proporción a lo de la Carta Magna. Por eso que hay que explicar perfectamente eh, lo que viene siendo la importancia de la Carta Magna aquí. Primero vamos a partir por las generalidades de nuestra Carta Magna. Así como empezando, la ley suprema del sistema jurídico mexicano, tal cual nuestra Carta Magna. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema. Fue promulgada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. Entró en vigor en mayo de este mismo año. Y luego sigue: la Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. Establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y las limitaciones. De igual manera, nuestra ley contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidas en 9 títulos, que son los siguientes. El título primero, que abarca los primeros 4 capítulos, habla sobre los derechos y garantías humanos. También así como de los mexicanos, de los extranjeros y de los ciudadanos mexicanos. O sea, aquellos que nacieron en México, aquellos que no nacieron en México, pero tienen nacionalidad, y aquellos que son patria y morir de México. Tenemos luego el título segundo, que es el capítulo 1 y 2, que es, primero trata de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, y el segundo habla de las partes integrantes de la federación y del territorio nacional. Así como tenemos el título tercero, que abarca de igual manera 4 capítulos, y estos capítulos hablan acerca de la división de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Después tenemos el título cuarto, que habla de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares, vinculados o con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. En sí, todas las sanciones que hay dentro de nuestra ley. Tenemos después el título quinto, que habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Tenemos el título sexto, que habla del trabajo y de la prevención social. El título séptimo, que son prevenciones generales. El octavo, que es de las reformas de la Constitución. Y el título noveno, que es de la inviolabilidad de nuestra Carta Magna. Por consiguiente, yo hice una pequeña tabla de contenido para que se pueda ver lo que se va a hablar en esta pequeña presentación. Por primer tema, partiremos por el artículo 15 de nuestra Carta Magna. Por consiguiente, tenemos nuestro artículo 31, fracción 4. Todos estos se van a desglosar más adelante. Tenemos, por consiguiente, el artículo 76, fracción 1, también el artículo 89,
fracción 10, el artículo 117, fracción 1, y por último el artículo 131, que cabe resaltar que es uno de los más importantes. Después tenemos definición y procedimientos, que son los dos últimos temas que abarca el primer tema importante de nuestro primer periodo. Para empezar, tenemos el artículo 15. El artículo 15 establece que se prohíbe la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre ciudadano. ¿Cómo está enfocado esto vilmente con nuestra Constitución? Bueno, nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de tratados con diferentes países. Entonces, un delito puede ser sancionado tanto aquí como dentro de otro país de diferente manera, porque cada constitución, cada carta magna de cada país se establece de diferente manera. Un ejemplo aquí es que aquí no está muy bien vista la pena de muerte por una violabilidad de nuestra carta magna, pero sí hay castigos o sanciones que son menos viles que esas. Bueno, en este caso, los reos políticos, que son personas aquellas que cometieron delitos establecidos con el comercio exterior o con algún tipo de delito grave, por así decirlo, ya sea usando arma blanca o no. Bueno, en este caso, las personas que normalmente cometen errores estableciendo algún delito, digamos un delito no tan grave como el de viene siendo asesinar a alguien, sino el delito de lavado de dinero. En este caso, esta persona quiere establecer o quiere limpiar su nombre y comenzar a hacer negocios. Bueno, él ya no puede, ya simplemente dejó de pasar a ser una persona física y ya no puede tampoco pasar a ser una persona moral, ya no puede emprender. En este caso, limita a un pueblerino, a un ciudadano mexicano, en no tener su vil conducta para poder establecer algún tratado o simplemente perdió todos sus derechos. Esto es lo que establece el artículo 5 y cabe resaltar que es de gran importancia para el comercio exterior porque limita a personas que, dependiendo del delito, no digo que no se le deba castigar, porque sí, debería, se prohíbe a lo mejor esa persona tiene una visión futura de lo que viene siendo un nuevo emprendimiento de México en otro país, en Europa, en Asia, y este artículo simplemente no lo prohíbe, pero también ayuda a que esa persona cometió el lavado de dinero aquí, no la haga en otro país. Por siguiente, tenemos el artículo 31, fracción 4, que se define como los impuestos que deben de pagar los importadores para introducir mercancías extranjeras al mercado mexicano están sujetos, como todas las contribuciones, al cumplimiento de los principios constitucionales establecidos en el artículo 31 y fracción 4 de la norma fundamental, donde se dice que este debe ser proporcional al principio de proporcionalidad, debe ser equitativo, principio de equidad y debe destinarse al gasto público. Bueno, como todos sabemos, todas las personas aquí pagan impuestos. Bueno, para las comerciantes de comercio exterior, tampoco es muy diferente. Tenemos unos pequeños impuestos que han sido establecidos, que son los aranceles, para que nosotros podamos hacer el intercambio con otros países de productos y mercancías. Entonces, estos aranceles normalmente se dividen en IVA, IEPS y uno que otro más dependiendo de la mercancía que uno introduzca. Bueno, nuestra Constitución lo está estableciendo aquí. Todos pagamos impuestos, todos. Eso no, uno hasta que vive, desde que nace hasta que muere paga impuestos. Entonces, no es una excepción para aquellos comerciantes, los que quieran sacar mercancía, los que quieran ingresar servicios, todos deben de pagar un impuesto y está establecido en este artículo. Nadie se salva. Después tenemos el artículo 76, fracción 1, que dice que se prevé como facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
Esto es un filtro que se expone a lo que es el comercio exterior, en opinión propia, por lo que afecta o no el paso de mercancías. Esto sí prevé ser muy importante, también como un artículo que está más adelante, que se prevé que facultad exclusiva del Senado aprobar los tratados internacionales. En este caso, yo no creo que México sea un país tan cerrado a como lo son la mayoría de los países asiáticos. México tiene varios tratados de libre comercio, y de hecho se ha estado abriendo más tratados con países asiáticos o con países de Europa, que antes normalmente México no estaba muy excluido de ellos, pero ellos han estado echando ojo hacia nosotros para poder abrir tratados y tener la liberación de lo que viene siendo los aranceles que se habían explicado aquellos, los impuestos que nosotros pagamos. Bueno, el Senado, que es un filtro, uno de los filtros que debe de aprobar estos tratados internacionales. En este caso, eh, hay muchas facilidades que provee un tratado internacional, eso sí, así como hay muchas consecuencias. Por ejemplo, un célebre de un tratado no es fácil, por lo que debe de tener varias barreras, varios filtros de aceptación o de negación de por qué nos conviene a nosotros, que normalmente en un acuerdo se ve por las dos partes, ¿verdad? Pero uno siempre busca ver el beneficio de la sociedad. Uno como un líder, como un senador, tiene que ver, vaya, por el bien del país, no nada más por un bien propio. Entonces, ellos son uno de los filtros que se va a mencionar y esto establece en el artículo 76 que todo tratado internacional debe ser previamente aprobado por ellos. Y en el artículo 89, que este es otro de los filtros que comentaba, fracción 10, se establece dentro de las facultades y obligaciones del presidente dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado. Otro filtro más, que para mí es considerable el más importante. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, ahora que vemos en las noticias de que se expandió el TLCAN, que hubo nuevas reformas y nuevas, que se quitaron artículos o se añadieron unos, que ahora que se reunió Peña Nieto, Trump y el señor Ox, ellos también celebraron. Entonces, el señor presidente fue un filtro, fue la figura física. Él se debe de presentar físicamente para ir a celebrar un tratado internacional. Esto es lo que expande, vaya, la confiabilidad del tratado que se celebra entre ellos. Por eso considero un filtro muy importante, porque normalmente cuando uno tiene que ir a hacer un tratado, un acuerdo, debe de ir obviamente personalmente. Esto también establece, pero en esto sí tiene que ir a dar la cara el señor presidente. Después tenemos el artículo 117, fracción 1, que señala que los estados de la federación no pueden celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con las potencias extranjeras. O sea, que solo los tratados internacionales que sean aprobados por el señor presidente que beneficien a toda la República Mexicana son los válidos. Un estado de la federación por sí solo no puede celebrar un tratado con otro de otro país. En el primer intento de comprenderlo se ve como un acto de propias expectativas y de ser un país cerrado y diluido que no cerrará tratados, pero es como verlo desde una perspectiva de un líder. No puedes ver en beneficio solamente para un estado, tienes que verlo para toda la república. Entonces, también lo que yo estuve pensando es no solamente de que, por ejemplo, Monterrey es uno de los estados, perdón, uno de los municipios que más produce dinero en base a impuestos y también que más produce trabajo. Entonces, es uno de los países que primordialmente genera mucho dinero y estuvo un tema en discusión de que si Nuevo León, no solo Monterrey, Nuevo León, si sería independiente a lo que viene siendo México, o sea, si sería un país independiente, podría firmar tratados por varios países. Y se estuvo dando un análisis, fue un video muy importante que vi, de cómo Monterrey o Nuevo León podría salir adelante sin la ayuda de todos los estados de México. Bueno, en este caso se quiere evitar eso, vaya. No solo porque un estado por sí solo se valga, sino porque se ve por el bien de la República Mexicana.
Es por eso que todos somos considerados mexicanos. Tenemos el artículo 133, el que les mencionaba que era uno de los que más se impone dentro de la Constitución acerca del comercio exterior, y en el que se dice que se consagra que la Constitución de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados. Esto es una jerarquía que yo recuerdo haber visto en segundo semestre, y es una laguna de las políticas, si no recuerdo bien, en el que el tratado internacional tiene en sí el derecho de mover nuestra constitución. O sea, nuestra Carta Magna puede ser codificada, modificada por los tratados internacionales. Es por eso que se explica que los tratados internacionales tienen un rango muy alto porque ya estás irrigando no solamente productos, sino culturas. Esto es lo que se explica así, que será la ley suprema de toda la Unión. O sea que ese tratado internacional rige no solo por la parte de México, sino, por ejemplo, el Telecan, la parte de Estados Unidos y la parte de Canadá, también se va a regir por nuestras leyes. Por ejemplo, si hay alguna sanción, algún delito, en caso del comercio exterior que haya tenido que ver con el Telecan, cualquier sanción, sea diferente o sea o no, puede aplicar. En este caso, por ejemplo, si la sanción, por poner un ejemplo, no es porque sea así, tal cual como es. Una persona exporta diferentes tipos de productos y estos no pasan por una, una jurisdicción, una buena sanidad, perdón, una buena sanidad. Entonces, este es un elemento clave para que Canadá acepte productos. Canadá lo ve mal que México envíe productos sin haber sido sanitizados, sin haber pasado por el control de sanidad. Entonces Canadá dice, ¿sabes qué? Tú como comerciante estás violando el Tratado de Libre Comercio porque en nuestro tratado viene esto. Bueno, la sanción del país de Canadá que él tiene contra él va a remedir, pero si esa sanción es prohibida en México o que no está establecida en nuestra Carta Magna, aquí no aplica. Aquí Canadá tiene el derecho de aplicarlo. O sea, la Constitución se mueve de acuerdo al tratado. Todo el tratado debe establecerse las sanciones y también puede ser modificadas por las mismas cartas magnas. Bueno, aquí lo más importante para cualquier persona interesada en el comercio exterior es una ley que haya sido adaptada y que contemple que está sujeta a las demás extradiciones de los países contemplados a tener un tratado internacional. O sea, tú no te mueves con nuestra Constitución ya al participar en un tratado internacional, te mueves por el tratado. Es por eso que es uno de los aspectos más importantes. Por eso cuando uno va a ser un comerciante o piensa exportar algún producto o importar alguno, dependiendo si tenemos el tratado con ese país de interés, hay que checar bien el tratado porque el tratado ya no está regido, el comercio, el intercambio ya no está regido por nuestra Constitución, sino está regido por el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué puedo concluir ya para finalizar esta pequeña investigación que hice? Bueno, comprender estos temas no fueron realmente muy, muy difícil. Ya habíamos tenido, obviamente, ir en sexto tetramestre. Ya, pues, obviamente tenemos ideas bases, podemos construir algo más, pero solo queda añadir que el país tiene la obligación de un buen seguimiento acerca de las cosas que se deben realizar dentro de un tratado o acerca de las personas que están en el filtro de estos. Hay que contemplar que es muy importante el comercio exterior, no solamente para bienes propios, sino para bien de todo el país. Uno no busca la satisfacción de uno mismo, sino que, por ejemplo, yo si tuviera a toda la entrada, por así decirlo,
Toda la entrada de la mercancía nueva que nosotros tenemos, mercancía de China, mercancía de Japón, todo eso se ha hecho mediante tratados y se ha hecho gracias a porque nuestra Constitución ha establecido que hay que llevar filtros, como viene siendo el Senado y el presidente, que acepten esos tratados. Esos tratados hay que saber que van a regir aquí en el país y que van a establecerse sobre la Constitución de nuestro país. Y también hay que establecer que hay sanciones y hay una inviolabilidad de nuestra Constitución, o sea que hay que respetarla. Ya nada más para concluir, pues simplemente esa es mi opinión. Actualmente fue un trabajo muy interesante de hacer. Me gustó mucho este primer bloque. Por consiguiente, ya solamente aquí tengo mis fuentes de información. Formato APA, que fue en donde me regí para indagar un poco más en el tema. Y pues ya solamente quiero decir muchas gracias por su atención. Este fue mi primer proyecto del primer parcial. Espero haya sido de su agrado. Y por este momento dejo de compartir pantalla para poder, ahí está, para poder despedirme. Bueno, como lo mencioné en Primordio, mi nombre es Sabrina Lizeth García Facundo. Soy del grupo Sexto A y este fue mi primer proyecto del primer parcial de la materia de leyes relacionadas con el comercio exterior. Muchas gracias por su atención.